Bueno, hola, ¿qué tal? En este caso estaré hablando de lo que es la ética en psicología, de la clase psicodiagnóstico del adulto, en la cual he preparado una breve presentación para poder explicar brevemente algunos puntos como tal. Por ejemplo, estaremos abordando puntos como el juicio clínico, como el consentimiento hacia el paciente, como otras cosas que se irán viendo en la presentación. Por ejemplo, déjenme ver por acá, en la presentación tenemos lo que es el juicio clínico. El juicio clínico, recordemos que es la toma de decisiones que hace el psicólogo luego de haber recaudado la información como tal, más que un criterio, se puede decir, del criterio propio del psicólogo. Recordemos que esto ya viene siendo la parte diagnóstica, se puede decir, la parte que nosotros podemos expresar de decir si nuestro paciente mediante el abordaje tiene X o Y problemática. Y ante esto debemos de ser conscientes como profesionales lo que estamos haciendo, lo que vamos a interpretar, lo que vamos a decir, porque no podemos tener un juicio clínico en el cual lo hagamos de forma errónea o equivocada, porque recordemos que estamos tratando con personas principalmente a las cuales si realizamos un mal diagnóstico, este no va a ser el más adecuado, se puede decir. Por eso al momento del juicio clínico ya tenemos la organización de toda la información como tal y por ende debemos de dar el más acertado. Recordemos que esta breve exposición de los videos es con referente a lo que hemos entendido mediante el material compartido. En este caso, para mi criterio, entiendo eso con lo del juicio clínico. Con la siguiente diapositiva relata sobre lo que perdón, la integración diagnóstica. La integración diagnóstica estaba llevándose a cabo mediante distintos procesos, como es el consultor, que en este caso somos nosotros como psicólogos, el especialista en técnicas de evaluación, venimos siendo nosotros mismos mediante nuestra formación profesional. Recordemos que el papel del consultor viene siendo el perfil, se puede decir, o la persona que el paciente espera ante la demanda de su problemática como tal. Recordemos que un paciente llega a nuestro consultorio con una problemática, con una demanda y espera que nosotros abordemos eso de una forma complaciente para él, de una forma que le ayude a mejorar. Es el papel que viene jugando el consultor como tal. En la especialidad de pruebas o técnicas de evaluación, recordemos que están las pruebas psicométricas. En este caso tenemos los test que sean proyectivos, ya sean de personalidad, ya sean vocacionales, según la problemática que se nos vaya presentando a nosotros en el consultorio como tal. Ante esto, la evaluación de las técnicas de evaluación, perdón, recordemos que es muy importante tener en cuenta la técnica, el material necesario para la prueba, para el paciente, perdón. Porque, por ejemplo, si nos llega una persona con problemas de personalidad, no le vamos a aplicar, por ejemplo, un test vocacional. Si llega, por ejemplo, con alguna problemática familiar, no le vamos a aplicar, digamos, alguna prueba de inteligencia. Y así debemos de ser conscientes, mediante nuestra preparación, cuál es la prueba adecuada para la problemática adecuada, que nos ayude a, digamos, a dar esa integración diagnóstica mediante el proceso que ya tenemos, que vienen siendo complementándose por juicio clínico. El consultor identifica la problemática, dice, esta es la prueba adecuada para corroborar o para poder ver o indagar más
al diagnóstico que yo quiero realizar, que yo quiero dar o interpretar como tal. Entonces, la prueba en sí, ahí debemos de tener esa especialidad sobre la prueba exacta a aplicar. También está por otro lado lo que son las evaluaciones psicológicas, como estaba mencionando anteriormente, las pruebas psicométricas, ya sea de inteligencia, de personalidad, proyectiva, etcétera. De muchas formas hay, pero esta, como mencionaba anteriormente, deben de ser adecuadas a la problemática, para así nosotros tener también inclusive una integración de resultados como tal. Como mencionaba el licenciado Donald en las clases, tenemos las pruebas y luego la integramos con una entrevista complementaria. Y también, como se mencionaba, deben de ser asertivas principalmente. Luego tenemos, perdón, lo que es el investigador como tal. Todos nosotros como psicólogos o como futuros psicólogos somos investigadores ante la indagación del problema por el cual nos llega el paciente. Tenemos claro que el paciente llega por una problemática, entonces nosotros ahí jugamos un rol de investigador mediante el cual ya sea distintas técnicas, ya sea como la entrevista, ya sea como alguna técnica, digamos, de algún modelo específico, lo ocupamos para llegar en sí al inicio, al detonante del problema como tal. Ese papel lo debemos de adecuar a la perfección, se puede decir, si en realidad queremos dar un buen diagnóstico. Recordemos que si estamos solo indagando sobre aspectos superficiales, estaremos patinando sobre lo mismo. Sin embargo, a la hora de desempeñar el papel como investigador, llegaremos más a profundidad en correspondencia a esos aspectos que queremos llegar. Tenemos en este apartado lo que es lo del consentimiento. Lo del consentimiento, bien, debemos de tener claro en estos aspectos cuando son menores de edad, cuando llegan a nuestras consultas, digamos, lo que conocemos como el consentimiento informado, o por ejemplo en la aplicación de una prueba. Si nosotros no le explicamos a la persona sobre qué va a tratar la prueba, cuál es el objetivo, y no tenemos el consentimiento de él, no va a tener, digamos, un impacto positivo o un valor positivo. El paciente puede estar renuente y puede decir, no, no lo voy a realizar porque no está bajo mi consentimiento, o simplemente nosotros lo hacemos y lo imponemos como tal si no le avisamos a la persona, si no le avisamos al paciente cuál es el proceso, cuál es el procedimiento, los beneficios, inclusive hasta dejan de asistir a las consultas en ocasiones porque ellos sienten que nosotros lo estamos haciendo de forma invasiva. Por eso es fundamental lo del consentimiento, entiendo desde mi punto de vista. En ese apartado, pues yo considero primeramente que los puntos que abarqué fueron precisos de forma breve, obviamente, y trato de intentar explicar esos aspectos que para la clase de psicodiagnóstico del adulto son muy importantes. Desde el juicio clínico, como lo vemos al inicio, como la parte del consultor, la parte de las entrevistas, la parte de las técnicas a utilizar, el consentimiento, todo viene ligado íntimamente. ¿Por qué? Porque desde el inicio que nosotros estamos en una entrevista con un paciente, debemos de tener ese juicio clínico, ese que nos caracteriza a nosotros como tal, para poder llegar al buen diagnóstico, un diagnóstico asertivo, un diagnóstico conclusivo como tal, en el cual no cometamos errores durante todo el proceso. Y hay que cumplir cada una de ellas para poder, digamos, hacer el mejor trabajo posible como psicólogos que somos. Sin nada más que agregar, hasta aquí llegaría mi presentación. Muchas gracias de antemano por el video y por la información obtenida en la plataforma, el cual espero sea satisfactorio.